Bien, gracias. Mi nombre es Edwin Vivanco, soy estudiante del programa de agronomía de la Universidad Nacional Abierta de Distancia. Dentro de las materias hay una serie de tareas y una de estas es realizar una entrevista del tema que vamos a desarrollar. Una de esas preguntas es, ¿qué entiende usted por cultura? Que entiendo por cultura es la forma en cómo nos desarrollamos en la sociedad, es decir, la forma en cómo convivimos con nuestra familia, con nuestros amigos, con todo lo que está en nuestro entorno. Perfecto. ¿Y qué entiende usted por política? Política es la forma en cómo se gobierna un país, con las diferentes leyes, con las diferentes ramas legislativas. Muy bien. Y si juntamos los dos términos, cultura y política, ¿qué nos puede decir? Cultura política, pues podemos decir que es como algo que se ha ido degradando en el pasar del tiempo, porque ahorita pues si hablamos de la cultura política es más bien, es algo que la gente más bien le saca el cuerpo. Entonces dice, no me incumbe, no es de mi incumbencia. Si hacen unas elecciones, los invitan a votar, dicen que no votan porque dicen que no les interesa y no tienen nada que ver para ellos. Cuando en realidad debería ser todo lo contrario, porque si no somos nosotros el pueblo quien de verdad se concientiza de lo que deben hacer los verdaderos gobernantes, no crearemos una cultura política que sea buena. ¿Y cómo crearía usted esa cultura política? ¿Cómo la crearía? Que le dan más apoyo como a las juntas de acción comunales, a las comunidades, incluso en las universidades, en las mismas empresas, en los colegios, como crear más la cultura de que somos nosotros los que podemos ayudar a que nuestro país y nuestra cultura política sea mejor. Muy bien. ¿Usted cómo ve reflejada esa cultura dentro de la política en su entorno, desde lo familiar, eh, la situación en el barrio donde usted vive, la ciudad y el país? Sí, la verdad mal. Si vamos a hablar, tú me hablabas del barrio, si vamos a ver, vivimos en un barrio que es ante la sociedad es bueno, pero hay muchos problemas de drogadicción, muchas cosas así. Aunque esos problemas no son directamente del Estado, pero algo tiene que ver. Porque si el Estado crea programas y crea una cultura en donde tengamos a los jóvenes ocupados haciendo actividades, esas cosas no se van a ver. Entonces, si vamos a ver la cultura política en lo que se hace, lo que más acerca a mí está mal. O sea, que hace más falta implementar políticas para fortalecer la cultura. Sí. Bueno, dice, muchas gracias por su conocimiento, muy valioso, y hasta la próxima ocasión. Buenas tardes, estamos con la señora Beatriz Alzate, quien nos va a continuar respondiendo las preguntas de la tarea del tema cultura y política. Doña Beatriz, ¿cómo está? Muy bien, ¿y usted? Bien, muchas gracias. Doña Beatriz, ¿qué entiende usted por el término de política? La política para mí son un conjunto de leyes que rigen la forma de gobernar un país, una ciudad o un Perfecto, entorno. perfecto, doña Beatriz. Díganos qué entiende usted por el término de cultura. Cultura creo que es como la forma de comportarse que nos muestra las características de cada comunidad, de cada sitio en particular. Perfecto. Doña Beatriz, y si juntamos los dos términos, cultura y política, ¿usted qué nos puede responder? Creo que la cultura y la política se compaginan porque la cultura son las leyes y la política es la forma, perdón, la política son las leyes y la forma de regir la gente. Y la cultura viene a ser como la forma en que la gente se comporta. Perfecto, doña Beatriz. Y en este momento que en los diarios, en la televisión, nos están hablando de cultura y de política, ¿usted cómo cree que se refleja esa cultura y esa política dentro de su entorno? La política y la cultura se reflejan en nuestro entorno
en la manera de ser la gente, en la manera como piensa, sobre cómo actúan los gobernantes cuando rigen la ley, y algo así. Bueno, ya tiene muchas gracias, muy amable por sus respuestas. Buenas tardes, don Ramiro, ¿cómo está? Bien, ¿cómo está? Bien, gracias a Dios. En este momento quisiera realizarle unas preguntas en aras de resolver un cuestionario que tengo en la universidad. ¿Qué entiende usted por política, don Ramiro? Por política, que son las leyes que el gobierno para controlar y trabajar el país. Perfecto. ¿Qué entiende usted por cultura? Cultura son las bases que tenemos de nuestros ancestros, de nuestros padres, para comportarnos en el día a día. Perfecto. Y si le pregunto qué entiende usted por cultura y política, ¿qué nos puede decir? A ver, yo entiendo que por cultura y por política son dos cosas que se compaginan. ¿Para qué? Para que todos los humanos nos comportemos de una manera correcta en un país. Perfecto. ¿Cómo cree usted, don Ramiro, que se ve reflejada la política de su entorno? En el comportamiento de los políticos, en su entorno y en el manejo que le dan al país y en el comportamiento de las personas de la calle, digamos, en su trajinabilidad día a día. Muy bien, don Ramiro, muchas gracias, muy amable. Con mucho gusto, hermano. Buenas tardes, don Carlos, ¿cómo está? Buenas, Edwin, ¿cómo te va? Bueno, en aras de cumplir con uno de las tareas de la universidad, quisiera hacerle unas preguntas. ¿Qué entiende usted por política? Política es el arte de dirigir y gobernar. Perfecto. ¿Qué entiende usted por cultura? Es esa base de conocimiento que adquirimos a través de la lectura y el estudio. Don Carlos, continuamos con la entrevista. ¿Cómo cree usted que se ve reflejada la cultura y la política en su entorno? Para mí es deficiente, ¿A qué se refiere cuando dice deficiente? porque desafortunadamente carecemos de una política seria y la cultura todavía es muy deficiente. Buenas noches. En este momento nos encontramos con el señor Alex Castro. Él nos va a colaborar con la entrevista propuesta en el curso Cultura y Política. Don Alex, ¿cómo está? Bien, bien, gracias. ¿Y tu hombre? Bien, excelente. Alex, ¿usted me podría responder, por favor, qué entiende por política? Bueno, lo que entiendo yo por política son el conjunto de normas, estrategias y métodos que rigen la manera en que los gobernantes o el grupo de personas que dirigen una comunidad, llámese país, ciudad, pueblos o cualquier tipo de comunidad que esté formada por grupos de personas, y su principal objetivo es que se vele por el correcto uso de los recursos de esas comunidades y que se gobierne de las maneras más transparentes y correctas. Perfecto, Alex. ¿Qué entiende usted por cultura? Y por cultura yo entiendo el conjunto de costumbres, tradiciones, que hacen parte como tal de la identidad de un grupo de personas también, básicamente. Excelente. Bueno, Alex, y si juntamos los dos términos, cultura y política, ¿qué nos podrías decir? Bueno, yo creo que de alguna manera la política siempre va ligada a cualquier aspecto de una sociedad, entre ellos la cultura. Sabemos que las sociedades tienen muchísimos frentes, muchísimos aspectos desde los cuales se pueden ver, desde lo social, desde lo económico y desde lo cultural.
Creo que la política, como parte de su manera de velar por el bienestar de una comunidad, también hacia la cultura tiene unas responsabilidades. Entonces creo que ahí va como el ligamiento de las dos cosas. Perfecto. Alex, ¿cómo cree usted que se enfoca o se visualiza esa política dentro de su entorno? La política. Sí, la forma como se refleja. A ver. Es súper sencillo. Básicamente la forma de reflejar la política dentro de una comunidad, sea la mía, sea cualquiera, es viendo cómo se siente la gente frente a la gestión de quienes, perdón, me preguntaste por la cultura, ¿cierto? Sí, exactamente, Sí, la sí, forma como se refleja esa política y esa cultura dentro del entorno, dentro de su entorno. Okay, la cultura se ve sencillo, es lo que vemos en el diario vivir de las personas, ¿cierto? Es el cómo son, el cómo se comportan, sus costumbres, su manera de ser, porque eso va arraigado desde principios y desde inicios de las comunidades. Y la cultura, la política, se refleja en el cómo viven las personas, en el cómo se sienten frente a la manera en que sus dirigentes están haciendo las cosas. Si las personas sienten o tienen una percepción de que las cosas están mal, entonces eso de alguna manera se va a reflejar en la comunidad. Creo que si se está gestionando bien o mal el tema político, en el cómo actúa la comunidad y en el cómo dice sentirse se va a ver reflejado. Don Alex, muchas gracias por sus conocimientos, excelente entrevista y hasta una próxima ocasión. Gracias. Muchas gracias. Ya para terminar esta actividad, teniendo en cuenta las definiciones dadas a los entrevistados, podemos concluir que la política es el arte de gobernar para producir el bien común y la cultura, todos aquellos conocimientos innatos o adquiridos en el transcurso de la vida, los cuales nos conllevan a convivir dentro de una sociedad. Desafortunadamente la cultura en este momento está siendo creada por los políticos, ya que utilizan grandes estrategias, creando maquinarias, utilizando la necesidad de las personas para perpetuarse en el poder. Y esto obviamente se ve reflejado en nuestro entorno a la hora de elegir un candidato, ya que no lo hacemos por un programa de gobierno, sino por la necesidad que tengamos en el momento y obviamente queremos que se nos dé solución pronto. Como dice Tomás Maquiavelo, el fin justifica los medios. Eso es todo por el momento. Muchas gracias y nos vemos en una próxima ocasión.